Buenos días, familia. ¿Cómo están? Mi nombre es Luz María Flores y juntamente con mi esposo Jesús Moreno estamos sirviendo en el Rosario como responsables. Y quiero continuar con el tema de la perseverancia. Quiero hablarte en esta mañana de los obstáculos para dejar de perseverar. Y uno de ellos es creer que la vida es fácil. Tú y yo sabemos que la vida no es fácil. Que Jesús, aun cuando se fue, dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que no temiéramos porque Él había vencido. Entonces, cuando tú y yo reconocemos que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser perseverantes en todas las cosas que nosotros nos propongamos en esta tierra, vamos a darnos cuenta que tenemos que ir siempre, y la palabra aún de Dios lo dice, ¿no?, de victoria y victoria y de triunfo en triunfo. Otra de las cosas es creer que el éxito es un destino. Eso tampoco es correcto, sino que nosotros tenemos que alcanzar ese éxito, aun cuando nosotros estudiamos o cuando nuestros hijos quieren formar una carrera, tienen que esforzarse y llegar al éxito. Y no es un destino, sino simplemente es una disciplina, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Y otra de las cosas es la falta de resistencia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces no resistimos a la prueba, no resistimos a los obstáculos, no resistimos a la carencia, no resistimos al clima, no resistimos al trato, no resistimos muchas veces también, ¿verdad?, a saber que tenemos un orden que Dios nos ha estipulado desde el principio? Cada uno de nosotros en las etapas que estemos viviendo en este momento, nosotros tenemos que resistir. Y otra de las cosas, y yo creo que es la más importante, es una falta de visión. Eso es lo que nos impide el perseverar. Tú y yo tenemos enfocado ya en nuestra mente cuál es nuestra visión, a dónde queremos llegar. ¿Sí? Y como Jesús lo hizo, ¿verdad? Nos dio esa vida eterna. Esa es nuestra visión en esta tierra. Su palabra dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que vamos de paso. Pero nuestra visión es para la eternidad. ¿Vamos una eternidad con Él o una eternidad sin Él? Entonces, estos 4, hay yo creo que más, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte no solamente de estos y enfocarme un poquito en la visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Hemos perdido la visión en estos tiempos difíciles? ¿Hemos sabido o nos hemos dejado llevar por la pereza espiritual? Por también muchas veces saber enfocarnos más en la economía, en las necesidades diarias que tú y yo podamos tener. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión para tus hijos? ¿Cuál es la visión para tus generaciones? Nosotros debemos de entender, y como hablábamos la vez pasada, que Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él perseveró en pasar todos los sufrimientos y el padecimiento en la cruz. Fue un hombre que alcanzó su objetivo para darnos vida eterna, ¿sí? Y entonces yo te voy a animar en esta mañana que tuvo reflexiones un poquito, que te dije la vez pasada que reflexionemos hasta dónde estaba tu nivel de perseverancia, hasta dónde lo has dejado. ¿Ya te has sentido cansado? Has a lo mejor visto, orado, me puedas decir, he orado, he ayunado y no he visto respuesta. Pero yo te animo en esta mañana a que sigamos. Dice su palabra que el que persevere verá la gloria de Dios. Hasta el fin, dice su palabra. Entonces tú y yo no sabemos cuándo iremos ante la presencia de Dios, pero sí sabemos que si nosotros seguimos constantes en la oración, constantes en el ayuno, perseverando para alcanzar esa vida eterna, seremos salvos, ¿verdad? Y veremos la gloria de Dios. Entonces entendemos que es una de las cualidades de Dios, porque Jesús nos lo enseñó. Y tú y yo, dice que Él fue nuestro maestro, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender lo que Él vino a enseñarnos. Por dura que sea la prueba, no nos dejaremos doblegar. Porque tú y yo, dice que Él nos dio autoridad, ¿verdad? Nos dio autoridad, nos dio poder, nos dejó a su Espíritu Santo para que con Él pudiéramos hacer todas las cosas. Dios no nos ha dado ni nos dará más de lo que tú y yo podamos soportar. Siempre que dice que en cada prueba vendrá prontamente la salida. Y si resistimos y no nos desviamos de los propósitos de Dios, alcanzaremos nuestra meta. Tenemos que mantenernos constantes y permanecer y saber la capacidad que tú y yo tenemos. Hay veces que no nos damos cuenta de lo que podemos alcanzar, de tener esa capacidad hasta que pasamos por ese proceso. Entonces,
yo quiero que me acompañes a Isaías 23:3. Y ahí nos dice, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermosa palabra. Yo de verdad tocó mucho mi corazón porque dice, tú guardarás en completa paz. Jesús cuando se fue dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, ¿verdad? Y esa paz en tus pensamientos, ese me habla de que nosotros estamos creyendo en lo que ya dijo. Y siempre dice también en su palabra que pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, en eso tenemos que pensar. En las promesas que Él dio a nuestras vidas. ¿Qué te prometió, familia? ¿Qué es lo que habló Jesús a tu vida? ¿Has experimentado alguna de sus promesas? Yo creo que todos. Tan es así que del hecho de estar aquí, escuchando, escudriñando su palabra, estar compartiendo su palabra a aquel que no le conoce, somos privilegiados. Tenemos esa paz y saber en quién hemos confiado, en un Dios vivo, en un Dios que cumple sus promesas, un Dios fiel. Y dice que el fiel es el que ha prometido. Perseveremos, familia, hasta formar el carácter de Cristo. ¿Y cómo fue el carácter de Cristo? Manso y humilde, de corazón, ¿verdad? ¿Tu corazón cómo está? ¿Eres manso? ¿Eres humilde? Y si no lo has logrado, tenemos que seguir perseverando hasta alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda, no somos de los que retroceden, lo leíamos, ¿verdad? Anterior en la clase pasada. No son los que retroceden, no somos de los que retroceden, sino los que avanzan y arrebatan las promesas de Dios. ¿Sí? Nosotros somos de los que avanzamos, de los que no nos dejamos vencer. Y Él viene pronto. Sabemos también esa promesa dice que tenemos que cumplir su palabra y vendrá esa promesa que Él viene por su iglesia. Y Él nos enseñó a permanecer firmes en el compromiso de ser fiel y los mandamientos que Él nos estipuló. Recordemos, familia, que Él es fiel y que todo lo que ha prometido a tu vida y a mi vida lo va a cumplir. Te animo, familia, a que sigamos perseverando, que no desmayemos, porque tenemos gran galardón. Gracias, familia. Espero que esta palabra te anime a ti y a mí para seguir perseverando, porque vienen nuestras generaciones atrás para poder mostrarles al Dios vivo. Gracias, bendiciones.